Bridgerton, a pesar de ser una producción de época, presenta personajes que actúan como si vivieran en la actualidad. Yo no sé mucho de historia, pero parece que Netflix tampoco. También tengo una. Jane, escúchame ahora. Si durmieras conmigo esta noche, en realidad te hablaría al día siguiente. Los hombres y las mujeres ni siquiera se tocaban antes de casarse, mucho menos estar a solas en el mismo cuarto juntos. No creo que jamás haya dicho algo así y era un caballero. Me dirán que no tiene que ser fiel históricamente, pero para mí intentan modificar el pasado y hacer creer que antes era igual que ahora. Es una forma de intentar sanear la historia para que encaje con la sensibilidad actual. No he visto la serie y honestamente no pienso verla, pero tras ver un resumen e investigar un poco, me topé con este artículo que dice: esta serie encaja a la perfección en esta era de televisión sensual y con una visión positiva del eso, el ya tú sabes. ¿En serio? ¿Es eso cierto? Lo que encontré. Según un usuario en Reddit, hay alrededor de 16 escenas de este tipo. Piénsenlo un segundo. El hecho de que alguien se haya tomado el tiempo de hacer un post contando cuántas veces tienen intimidad en 3 temporadas dice mucho. Es el reflejo de lo que decía antes. No buscan contarte una buena historia, buscan dopamina barata para rellenar el vacío de un guión que no se sostiene solo. Resumiendo un poco la serie. Primero, hablemos de la falta de consentimiento. Dagny intenta quedar embarazada de Simon, básicamente obligándolo. Seamos honestos, si esto hubiese sido al revés, habrían destrozado la serie y dirían que es una agresión, pero como es una mujer, parece que no importa. Luego está la desconexión emocional y el uso de las personas como si fueran objetos. Tenemos el caso de las constantes compañeras de alquiler, hay una hipersexualización y un consumo del deseo vacío. También mencionan en el post tríos que se presentan como una actividad recreativa sin ningún peso emocional ni consecuencia. En alguna parte de la publicación dice que el protagonista se levanta de la cama después de estar con una compañera de alquiler para salir a caminar con la protagonista. Supongo que eso es súper romántico ahora, no sé, muy raro esta novela. Y por último, pero no menos sin sentido, está la impulsividad y el comportamiento de riesgo. Aunque la ficción te lo venda como pasión porque lo hacen en lugares públicos, si lo miramos desde una óptica de salud mental, lo que refleja es una falta total de control de impulsos. No es romántico y se supone que también tienes que tener respeto hacia ti mismo. Busqué cuáles eran los hombres más libertinos en la serie y los principales son Benedict, Anthony y Simon. En Bridgerton los libertinos son caballeros. Mi definición de caballero es muy diferente a esto, siendo Benedict considerado el más propenso a este estilo de vida, explorando aventuras, las aventuras de las GTS. Cierto, en esta serie no existen las GTS. Anthony Bridgerton actúa como el libertino clásico con múltiples conquistas antes de buscar esposa. Por supuesto, porque es un partidazo. Simón se presenta como un hombre que evita el compromiso, acumulando experiencias, es un duque, así que no está lejos de la realidad. Esa gente hace muchas cosas raras. Me están diciendo que el epítome del hombre en un romance es uno que colecciona encuentros casuales. Esos tipos deben tener el pirulín como queso con hongos. Ahora mi pregunta es, ¿qué clase de mujer se enamora de alguien así? Mis pensamientos sobre los hombres de esta serie son: este hombre es un prostituto. Siempre ha sido un prostituto y tal vez siempre sea un prostituto. Es indigno. Tengo entendido que las mujeres cristianas en la Edad Media valoraban la buena conducta, la virtud moral y la piedad en sus futuros esposos. Como serían los futuros cabezas de hogar, elegían a alguien en el que se pueda confiar y de buena reputación. Es lo que yo llego a entender. Ahora, ¿cómo pasamos de esos estándares en la Edad Media a una serie actual donde es todo lo contrario? ¿Será que la serie quiere normalizar o promover ese ideal de hombre? Preguntas que se deberían hacer. En el caso de Bridgerton se prioriza el impacto visual y la cantidad de encuentros sobre la calidad del vínculo. Presentan patrones que de trasladarse a la realidad resultarían altamente problemáticos, tóxicos y decadentes. La normalización de estas conductas puede distorsionar la percepción del espectador, confundiendo a menudo el abuso de poder y la objetivación con el amor verdadero. Le dan una prioridad absoluta a lo físico sobre lo emocional y yo les pregunto, ¿qué tiene eso de visión positiva? La razón por
la que me desagradan este tipo de historias o series o películas es porque lo simplifican todo. No se siente una relación real ni una conexión genuina entre los personajes y mucho menos tienen un crecimiento. Si analizas la serie no tiene sentido, algunos dirán, es solo entretenimiento, no tiene por qué educar a nadie, pero la realidad es que todo lo que consumimos deja una huella en nuestro subconsciente. En cuanto a Euphoria sería básicamente lo mismo, solo que con el añadido de las sustancias. Al final, para mí, todo es parte de un plan masónico satánico para destruir la sociedad. Lo más curioso es que las series y películas de los últimos años son un constante regaño moral sobre el racismo y la inclusión, pero cuando se trata de valores o principios más o menos conservadores, eso sí sale volando por la ventana. Por eso he decidido que el mundo ya tiene suficiente Euphoria y suficiente Bridgerton, así que voy a escribir mi propia novela, sin juegos de azar ni mujerzuelas. Yo escribiré desde la responsabilidad afectiva, sin escenas obscenas gratuitas ni triángulos amorosos absurdos, porque seamos honestos, ya es difícil que una persona se enamore de alguien, imagínense dos. No todo será perfecto, obviamente, porque la vida misma no lo es, pero lo que quiero escribir es que a pesar de todo lo malo que le pueda ocurrir a un personaje, este siempre se levanta y aprende algo al final. Los puntos que seguiré serán estos: decisiones con sentido, verán a gente tomando decisiones lógicas. Quiero diseñar personajes que tengan una forma de actuar, una personalidad que tenga sentido en la propia historia. Diversión sana, en lugar de fiestas desenfrenadas tenemos un festival sano donde todos regresan a casa temprano sin consumir nada raro. Vestuario recatado. Mi misión será diseñar vestuarios con una longitud de falda aceptable y que sean bonitos, cosas bonitas en general. Comunicación real. Mis personajes aprenderán que la comunicación es la forma más asertiva de vivir y resolverán sus problemas hablando como adultos. Hábitos saludables. En lugar de sustancias habrá mucho chocolate caliente y si se sienten rebeldes quizás un helado después de la cena. Mi novela se caracterizará por su actitud hazlo tú mismo. O sea, la escribo yo misma. En cuanto al diseño físico de los personajes, haré lo que a mí me parece atractivo. Rubio de ojos azules. Los ojos verdes no, porque no me gustan. Lo sé, soy horrible, pero me gustan rubios. Y en lo que se refiere a las parejas, mi idea principal es seguir la creación divina, así que no entrará nada que no sea el diseño original. Muchas gracias por ver y si algo de lo que dije te parece interesante, quédate y sígueme para descubrir si logro culminar mi obra.